Sagasti Aguilar, médico radiólogo de Sonostán, Trujillo, Perú, maestro y doctor en medicina, actual secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Ultrasonido de Medicina y Biología. En esta oportunidad me toca hablarles sobre la utilidad del índice de protrusión prostática intravesical, que por motivos de viaje estoy en estos momentos en pleno vuelo para ir a Santiago de Chile a ser ponente del Congreso Mundial de Ecografía Musculoesquelética, pero no quería dejar sin compartir este tema con ustedes en el webinar de la sociedad que corresponde al martes 29 de octubre de este año. Bueno, esta es parte de una charla completa sobre todo lo que es el sistema por la vía urinaria, incluido la próstata, pero para el asunto que nos compete ahora sobre el índice de producción prostática y su utilidad, vamos a hablar previamente sobre lo que está en amarillo resaltado, como lo que es el residuo por micción, el volumen de la próstata, la graduación de la hipertrofia y finalmente con el índice. Para realizar la medición de la próstata, pues obviamente es importante tener la vejiga llena de líquido. Y siempre surge la interrogante acá sobre qué líquido puedo tomar, cuánto de líquido debo tomar, desde qué hora debo tomar el líquido, cómo debo tomar el líquido. Y hay que tener en cuenta que hay casos muy especiales, como aquellos pacientes que son portadores de sonda Foley o pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, ¿no? El paciente mismo pregunta, ¿cuándo sé que estoy preparado? Y para eso hay diferentes tips que ustedes ya deben de conocer. El agua no lo deben de tomar de golpe, lo deben tomar de pausas, saber cómo es su sistema de evacuación urinaria de cada paciente, si son pacientes que demoran bastante una vez que toman agua, otros que son muy rápidos, entonces, de acuerdo a eso, el paciente tiene que tener en cuenta cuánto tiempo antes del estudio empezar a tomar el líquido. Ahora, si el paciente llega, eso es para los pacientes que llaman para prepararse para el examen. Hay pacientes que llegan ya listos prácticamente. ¿Sí? Y de todas maneras, habrá que revisar a los pacientes. Nunca está de más porque hay pacientes que nos ha tocado que tienen un volumen de 600 centímetros cúbicos y no tienen ganas de orinar. Y cuando uno lo revisa, encuentra semejante volumen, ¿no? Y ahí como que se acuerdan de que si quieren orinar, lo mandamos al baño y lo junto. Si hay que tomarnos el tiempo necesario para estos pacientes. No podemos estar con ecografías que tardan demasiado previas a un paciente con ecografía urinaria, porque una vez que pasa el umbral del aguante, del dolor y de las ganas de orinar del paciente, automáticamente el punto de vista neurológico, ese umbral sube un poco más y el paciente automáticamente deja de sentir la ganas de orinar. Y cuando ya acude con nosotros, tiene una vejiga de 900. Cuando vaya a orinar, va a quedar bastante de residuo por micción, pero Ujú. obviamente no suele ser patológico, sino debido al gran volumen vesical previo. Con respecto a la anatomía ecográfica de residuo por micción, la importancia es porque nos va a dar eh, ver la obstrucción del cuello y algunas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un volumen premicción de 262 y un volumen postmicción de 9,8, con un porcentaje de retención de 38%. Entonces, es importante tener dos puntos claves, ¿no? Que el residuo por micción no sea mayor al 10% del volumen premicción o podemos utilizar que ese volumen por micción no sea mayor, algunos autores dicen 30, otros 50 centímetros cúbicos de volumen, ¿no? Y como les dije, eso es relativo de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a las ganas que tenga de orinar del paciente. Si tiene 800 de volumen, ¿no? Y nos sale, eh, por ejemplo, y queda 300, ese volumen por inyección, que obviamente va a salir más del 10%, no quiere decir que sea patológico en sí, sino es un problema, como dije, netamente neurológico, sobre todo si usted no tiene un problema de patología de próstata, ¿no? Como una hipertrofia con un lóbulo metrófico. Esa es la fórmula como se saca volumen por micción, volumen post entre el pre por 100. Hay que tener en cuenta también que hay diversas causas de elevación del residuo postmicción, tanto neurogénicas como congénitas, anatómicas, ¿no? Relacionadas con la medicación también, infecciones inflamatorias y
de forma mecánica, como en los casos de hipertrofia prostática benigna o como cáncer de próstata, que es lo que generalmente vamos a ver nosotros tratar en esta conferencia. Entonces, es importante tener como requisitos una vejiga moderado volumen, miccionar sin esfuerzo abdominal. O sea, el paciente no tiene que decirle que vaya al baño y que no se demore empujando, 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 porque eso sería trampa, ¿no? Y no sería digamos, una, una eyección normal, ¿no? Sino sería artificial. Algunos consideran que en niños más de 20 centímetros cúbicos de volumen es anormal, y en ancianos, algunos dicen que entre 50 y 100 sería normal, mencionan. Esto debido a la parte funcional y mecánica del paciente adulto mayor para poder orinar, se podría considerar hasta normal ese tipo de volumen, ¿no? Por eso está en signo de interrogación. Entonces acá en un artículo de revisión nos menciona que el volumen menor de 50 o RPM menor de 10 se considera normal. Si el volumen es mayor a 100, realizar segunda micción y repetir exploración. Esto va a aumentar el riesgo de infecciones, sobre todo en niños, ancianos y diabéticos. Si este volumen es mayor a 200, se hace una infección de sondaje vesical y o derivación a urología. Y si el volumen es mayor a 300, ya vamos a encontrar dilatación de vías urinarias superiores e inclusive en algunos casos insuficiencia renal. En general, hay que tener presente que con una reflexión previa sumamente elevados por lo que mencioné anteriormente, y la interpretación debe ser cuidadosamente interpretada. Miren esa vejiga, 668.4, ¿no? Frente a un convicción de 106.1. 16%, es más del 10%, frente a una vejiga que aparentemente no tiene signos de obstrucción. Si es mujer, un mioma grande, ¿no? Un mioma uterino, subseroso, o en próstata, una hipertrofia marcada, no vemos eso por acá. Entonces, que el paciente tenga esta retención no sería normal, ¿no? Pero si nos damos cuenta del volumen preemisión, ahí está la respuesta a todo. Entonces, lo que puede ocasionar un excesivo llenado vesical, miren el premicción y posmicción, por ejemplo, para valorar la próstata, o un premicción de 100 en el mismo paciente, 756 de volumen pre, la próstata medía 13.7 de volumen, y en un pre de 135, la próstata como que aumenta de volumen. Esto se debe a que si le ponemos bastante volumen a la vejiga va a ser un efecto de masa, de compresión o de desplazamiento, y entonces un paciente varón con próstata pequeña la va a desplazar y va a ser difícil valorar este volumen de la próstata. Por eso es importante también no llenar demasiada la vejiga. Entonces es importante valorar el tamaño de la próstata, ¿no? Para poder visualizar, uno, el tamaño, el volumen, ¿no? Que tiene que ser de acuerdo a la edad del paciente y poder ver algún grado de obstrucción. Entonces recuerden que el volumen prostático va aumentando de acuerdo a la edad, ¿no? Miren, entre 50 y 59, de 60 a 69 años y medio de 70 años va aumentando. Es normal, es parte del envejecimiento natural de todo varón que la próstata vaya creciendo, ¿no? Cuando ya no es normal, a obstruir, a causar obstrucción urinaria y molestias. Por ejemplo, acá más o menos tenemos próstata de niños, adolescentes, de jóvenes, de adultos, ¿no? Y de ancianos. Obviamente en la parte adulta hasta ancianos es relativo. Yo he visto en oportunidades pacientes de 80 años con próstata de 22 gramos y pacientes de 50 años con próstata de 90 gramos, por decir así. O sea, eso no es que 100% a mayor edad va a ser una próstata grandota. Eso es relativo. Con ciencia, comenzar a valorar cada una de la próstata, ¿no? Un adecuado corte axial, un adecuado corte sagital para hacer las medidas adecuadas y obtener un volumen adecuado de. Entonces recuerden que, por ejemplo, acá en esta tabla, entre 21 y 30 años, hasta 20 gramos sería lo aceptable, de 30 a 40 seguimos
hasta 50, podría ser hasta 20, pero ya de 50 a 60, 25 gramos, de 60 a 70, 30, 70 a 80 años, 35 gramos y hasta 90 años o más puede aumentar hasta 40 gramos, siendo normal este volumen para la edad del paciente. Es importante valorar, ¿no? Bueno, recuerden que el tacto rectal suele subestimar el volumen prostático, por eso que se trata de hacer la ecografía, y la ecografía ya tiene una gradificación, ¿no? Del volumen prostático, grado 1, entre 20 a 29 gramos, el 2 de 30 a 49 gramos, el 3 de 50 a 80 gramos, y el grado 4 cuando supera los 80 gramos. Pues acá, por ejemplo, tenemos un paciente con próstata grado 1, 25 gramos. En el siguiente, un grado 2, tiene 32.2, estaría entre 30 y 49 gramos centímetros cúbicos, ¿no? Acá simplemente para el mismo paciente, pero el video, para que vean, más o menos se den cuenta, ¿no? De las características de la próstata que uno tiene que describir, obviamente, ¿no? Ver si hay elevación del piso vesical también, ya más adelante como se define lo que es el PPI. Acá tenemos otros casos ya de 50 a 80 gramos, el paciente tenía 52.7 gramos y este otro paciente tenía 178 gramos, ¿no? Que es más de 80 gramos, grado 4. Igual acá su video reflectivo de cada paciente, los movimientos hacia arriba y hacia abajo, en el corte axial, ¿no? Para borrar toda la extensión de la próstata y lo mismo en corte sagital. Hay que tener en cuenta también que los casos de prostatitis no es raro en menor, perdón, de prostatismo es raro en menor de 40 años, el 25% a partir de los 55 años, 40% a los 70 años y casi el 50%. Muy importante tener en cuenta. Todo está en relación a la edad, ¿no? Y a lo que nos atañe la conferencia, vamos a hablar sobre lo que es el índice de producción prostática intraversal. El fenómeno del PPI fue reconocido por primera vez a principios del siglo XX por Randall en este estudio de Surgical Pathology of Prostatic Obstructions, ¿no? Que es un profesor de urología de la Universidad de Pensilvania, ¿no? En 1931, lo publicó en el British Journal of Surgery en 1932. ¿No? La protrusión prostática intravesical es una característica anatómica que puede estar presente en algunos pacientes con hiperplasia prostática benigna, no todos lo tienen, y se va a caracterizar por el agrandamiento de la próstata hacia el piso de la vejiga, ¿no? Rechazando el piso vesical. Recordar que la protrusión prostática intravesical se va a correlacionar con dificultad para orinar y empeoramiento de otros síntomas de pacientes con hiperplasia prostática, especialmente con síntomas relacionados con la obstrucción de salida de la vejiga. Entonces, este IPPI, la medición se va a realizar mediante ecografía transrectal o también se puede hacer mediante ecografía transabdominal. Esta medición es la distancia desde la punta de la próstata, como ven en la vía transrectal a su mano izquierda, ustedes, y en la vía transabdominal a la mano derecha, que sobresale hasta la base de la medición de la protrusión prostática intravesical de la vejiga. Entonces se trazan dos líneas imaginarias hasta el piso de la vejiga, ¿no? Y otra paralela a nivel de la punta máxima del lóbulo medio, y luego de forma ortogonal se mide esa distancia. Entonces, esta distancia, ¿no? Tiene grados, menor a 5 milímetros, grado 1, entre 5 y 10 milímetros, grado 2, y mayor de 10 milímetros, grado 3, ¿no? Así es como se mide el IPPI. Y este índice, como mencionó, es la distancia entre el punto medio del lóbulo y del cuello de la vejiga en el plano sagital. Miren, ya desde el 2010, y están estos artículos. Es un predictor, el IPPI es importante, inclusive
mucho más práctico y mucho más, tiene un valor mayor predictivo para lo que es la obstrucción de la vejiga que el volumen por sí solo, ¿ya? Entonces, es un predictor estadísticamente significativo de obstrucción de la salida de la vejiga de forma independiente. ¿Por qué es importante hacer esta medición o la evaluación del famoso lóbulo medio prominente o IPPI? El IPPI es mejor predictor independiente de la obstrucción de la salida de la vejiga, según Chia y colaboradores en el 2003. Un paciente con IPPI grado 3 tiene un valor predictivo positivo del 94% y un valor predictivo negativo del 79%. Otra importancia, el IPPI como predictor de riesgo de progresión clínica de la HBP, según Lee colaboradores en el 2010. A mayor grado de IPPI, mayor empeoramiento de la enfermedad, con un odds ratio de 13.5. Es decir, pacientes que tenían menor IPPI frente a pacientes que tenían mayor IPPI grado 3. Estos que tenían mayor IPPI tenían una probabilidad de obstrucción de 13.5 veces más que un paciente que no tiene IPPI o que es grado 1. Muy importante. Además, el IPPI como predictor de éxito para el retiro de sonda y quienes ameritan tratamiento quirúrgico precoz. Según TAM y colaboradores en el 2003, mencionan que en el IPPI grado 3 hay una tasa de fracaso del 67% para retirar la sonda. Es decir, a esos pacientes que llegan a la emergencia porque están bebiendo alcohol, ¿no? Una tarde, una mañana, una noche, y automáticamente se obstruyen y van a la emergencia. Obviamente no le piden ecografía y ven que hay globo vesical y le ponen su sonda. Luego y al día siguiente por consultorios externos o lo mandan al privado, uno valora la próstata, obviamente está llena porque tiene su balón de sonda Foley adentro y tenemos que valorar el IPPI de esa próstata. Entonces, al decirle, por ejemplo, tiene 15 milímetros de IPPI, el urólogo va a saber de que es un grado 3 y que si le retira la sonda, este paciente se va a ver oso. Y estos pacientes con IPPI grado 3 ameritan tratamiento quirúrgico precoz, son los que más se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico precoz. Otra importancia, el IPPI como predictor de respuesta al tratamiento médico, según Yumiseo en el 2012. A menor grado de IPPI, mejores tasas de respuesta al tratamiento, hasta 68%. Obviamente, ¿no? El tratamiento médico va a funcionar más o va a ser más, va a dar mayor ventaja en pacientes que tienen IPPI menor, ¿no? Que los que tienen un PPI alto. Otra importancia, IPPI como predictor de resultados postquirúrgicos, sobre todo de RTU, según Lee colaboradores en el 2012. A mayor grado de IPPI, mayor disminución de los síntomas urinarios post-cirugía. ¿Se entiende? Porque ese IPPI grado 3, esa gran prominencia de los medios que está obstruyendo la salida de la orina a la vejiga, cuando operen a esa próstata, el paciente va a sentir marcada mejoría, ¿no? Frente a un paciente que no tenga IPPI, por más que tenga un volumen grande, o que tenga un IPPI grado 1. Se recuerden cómo se tiene que medir, cómo se tiene que medir el IPPI, estar el eje medio, la prominencia del lóbulo medio, como ven en el video que está corriendo. Este es el esquema del libro, perpendicular, ¿sí? Al piso vesical, ¿no? De la punta, el punto máximo de elevación del lóbulo medio hasta el piso vesical. Dos paralelas y se mide de forma ortogonal, ¿no? Estamos viendo eso. Grado 1, menor de 5 milímetros. Grado 2, entre 5 y 10. Y grado 3, mayor de 10 milímetros. Acá tenemos casos, por ejemplo, un 4.8 milímetros, otro paciente con grado 2, 8.1 milímetros, y un paciente con grado 3 de 14 milímetros. Lo mismo acá, es importante valorar. Obviamente tenemos que valorar el grosor de la pared. Aparte del grosor de la pared, medir también el grosor del músculo detrusor, es importante. Ver el contenido de la vejiga, ¿no? Ver el volumen prostático y ver el IPPI.
y después, obviamente, el postmicción. Acá hay varios casos, ¿no? Para que vean ahí varios casos de IPPI, algunos son muy prominentes, los lóbulos medios, y generalmente se acompañan de próstatas de volumen grande, ¿no? Si se encuentran en todos los videos e imágenes que están ahí. A la parte posterior estamos viendo el resto de la próstata, que son, ¿no? Eh, que aparentan, porque no hay medidas, pero aparentan volumen grandes, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Por eso que, como les digo, no solo es importante el volumen, sino el IPPI. En este caso es una próstata que tenía un volumen normal, miren acá. Bueno, estos cortes ya solamente es para ver lo que es el IPPI, pero tiene un IPPI prominente, un lóbulo medio prominente. Por eso que le digo, no solamente es el volumen prostático, ¿no? El urólogo no va a operar solo volumen. Lo que opera el urólogo es la molestia del paciente. Generalmente esta molestia está exacerbada por un IPPI grado 3, ¿no? Entonces es importante valorar esto. Miren acá el video y acá el video. Uno es en corte sagital, ¿no? Y otro es en corte axial. Miren ese volumen primero. Eso es lo que fastidia al paciente, a pesar de que el volumen prostático sea normal, entre comillas, el IPPI es lo que le molesta al paciente. Muy prominente. ¿Ya? Por eso es importante. Acá en 3D, un poco para forma docente, que el urólogo lo entienda la imagen. ¿Sí? Miren acá la elevación del piso vesical, ¿no? Acá está la uretra, ¿no? Desde un paciente se le colocó un balón de sonda Foley, miden la elevación del piso vesical, ¿no? Este es el balón de la sonda. Entonces, a pesar del valor predictivo de progresión clínica en pacientes con HVP y su mejor correlación con el índice de obstrucción de la salida de la vejiga, en comparación con el volumen prostático o el PSA, el grado de protrusión prostática intravesical no debe, ojo, no debe reemplazar los parámetros actuales para la valoración clínica del HVP, como la uroflucometría, puntuación de síntomas del IPSS y el volumen vesical respiratorio. Entonces, para cerrar la idea, es importante ver vejiga, un adecuado volumen premicción de acuerdo a lo que nos pueda permitir la próstata, volumen y el PPI, ¿no? Porque hay pacientes con poco volumen y ya quieren ir al baño. Valorar ese volumen valorar la pared de la vejiga, el músculo detrusor es muy importante evaluar, evaluar el contenido de la vejiga también, ¿no? Y luego ver volumen prostático y el PPI y el volumen de micción. Todo eso en conjunto da una idea completa al urólogo para que pueda tomar una decisión, la decisión más adecuada para el tratamiento de su paciente. No podemos valorar de forma independiente cada valor, sino en conjunto, eso es lo que nos dicen los artículos. Muchas gracias, una conferencia, digamos, corta, pero espero que les haya servido y lo utilicen de forma rutinaria, esta medición del IPPI, porque ya lo tenemos utilizando nosotros ya casi 5 años y la verdad que nos está trayendo muchos beneplácitos porque los urólogos están contentos con eso, ya muchos piden ya el IPPI, aparte del volumen por micción, también el músculo detrusor, también nos piden medir, porque el músculo detrusor, recuerden que ese grosor se correlaciona en cierta forma con la funcionalidad de la vejiga. Entonces es muy importante eso. No va a reemplazar al estudio funcional, pero se correlaciona bastante. Así que si está en nuestras manos darle ese dato al urólogo, ¿por qué no hacerlo? Y para invitarlos, sé que falta, parece que falta mucho, pero para invitarlos al Congreso Mundial de Ultrasonido, que en el 2027, Lima, Perú, será sede de este magno evento, del 20 al 23 de mayo 2027. Vayan agendando esa fecha, será un congreso espectacular, más de 12 salas simultáneas, ¿no? De diferentes expertices del ultrasonido, para que elijan a cuál sala entrar, ¿no? Y puedan aprovechar las charlas de diferentes docentes, tanto de Perú, Latinoamérica, Asia, Europa, Estados Unidos. Va a ser un congreso que va a dejar que hablar en Perú.
y en eso estamos, en plena organización como presidente y la directiva. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los tres ponentes que hemos tenido.